Esto pasó hace 5 años. Tenía 30 años y había conseguido un nuevo trabajo como técnico de audio en una pequeña estación de radio. Acababa de mudarme a un edificio antiguo en una zona bohemia. Los vecinos hablaban de las historias que se escondían entre las paredes, pero la verdad es que no presté atención. Solo quería instalarme y empezar a trabajar. Era un día normal. Estaba ajustando algunos equipos en mi apartamento. Todo estaba tranquilo, o al menos eso parecía. De repente escuché lo que parecía ser una risa infantil proveniente del pasillo. Al principio pensé que eran algunos niños jugando. No le di mayor importancia y volví a trabajar. Pero esas risas se hicieron frecuentes, como si alguien estuviese jugando justo afuera de mi puerta. Pasaron los días, la risa se volvió inquietante. A veces veía sombras pasar por las ventanas. En mi mente pensaba que eran solo juegos de luces, pero mi corazón latía más rápido. Una madrugada, mientras revisaba la consola de mezcla, vi un juguete tirado en una esquina. No estaba ahí antes. Me dio un escalofrío, pero aún creía que pertenecía a un niño del edificio. Decidí investigar la historia del lugar. Leí que había sido un cementerio. La gente había perdido a muchos seres queridos allí, incluyendo a varios niños en un accidente. Me costó aceptar que mi hogar había sido un lugar de tristeza. Pero aún así no podía explicar lo que sentía al escuchar la risa infantil. Una noche, mientras escuchaba la radio, la risa volvió, esta vez más cercana. Me levanté del sofá, asustado. Caminé hacia el pasillo, sintiendo que algo no estaba bien. Cada paso que daba se sentía más pesado. Llegué a la puerta y me quedé quieto. Estaba en silencio, pero algo me decía que no estaba solo. Miré por la mirilla, esperando ver a niños riendo. En cambio vi una sombra al otro lado de la puerta. Era delgada y parecía mirarme. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. La mano temblaba en la perilla mientras el escalofrío aumentaba. Esa sombra no me gustó. En mi interior sabía que no debía abrir la puerta. De repente la sombra desapareció. Solo quedó el eco de la risa en el aire. Me sentía confundido y asustado. Regresé a la sala, tratando de calmarme, pero sabía que esto no había terminado. Las risas seguían acechando. Esa sensación de que alguien me observaba no se iba. Una noche, después de escuchar la risa, tomé la decisión de dejar mi apartamento. No quería más de esto. Comencé a empacar mis cosas. Pero el juguete que había encontrado aún estaba allí, mirándome con su pintura descolorida. Sabía que tenía que llevarlo conmigo, aunque no podía explicarlo. Cuando me mudé, dejé el edificio y su historia atrás, pero esas risas nunca se desvanecieron del todo. A veces, en la noche, las escucho de nuevo. Pregunto en voz alta, ¿qué quieres de mí? A veces creo que la risa responde, y a veces, tengo miedo de la respuesta. Nunca supe realmente lo que traje de aquel cementerio, pero me sigue persiguiendo. Capítulo 2. Los días pasaron y me mudé a un nuevo apartamento en un edificio moderno. Esa sensación de alivio no duró mucho. Las risas aún me perseguían. En mi mente creí que dejar el lugar atrás significaba un nuevo comienzo, pero cada noche, cuando las luces se apagaban, escuchaba la eco de esa risa. Era como un susurro que se colaba entre los muros de mi nuevo hogar. Una noche, mientras trataba de dormir, la risa se volvió más fuerte. Me levanté de la cama y traté de centrarme en la televisión, pero el sonido de la risa seguía interrumpiendo mis pensamientos. Finalmente, decidí salir a dar una vuelta. Tal vez el aire fresco me haría sentir mejor. Caminé por el vecindario, intentando dejar atrás mis pensamientos oscuros. Sin embargo, al pasar por un pequeño parque, vi a un grupo de niños jugando. Sus risas eran inocentes y alegres, pero una parte de mí se inquietó. La risa de aquellos niños me recordaba a la sombra que había visto en mi viejo edificio, y una punzada de miedo recorrió mi espalda. Una semana después, decidí que tenía que hablar con alguien sobre lo que había experimentado. Fui a una cafetería donde solía ir, buscando consejo de uno de los empleados. Se llamaba Daniel, un hombre de unos 40 años con mirada comprensiva. ¿Te gustaría un café?, me preguntó al mirarme. Asentí, agradecido por su amabilidad. Después de unas copas, me abrí con él. Le conté sobre la risa, la sombra y el juguete que había encontrado. Cuando terminé, su expresión cambió. Siento que podría haber algo más en juego aquí, dijo. Este barrio tiene sus propios secretos. Algunas personas dicen que lo que viviste antes puede seguirte. Ciertas cosas no se olvidan.
Esas palabras no me tranquilizaron, pero necesitaba respuestas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Daniel me sugirió hablar con una mujer del vecindario que se decía que conocía sobre el pasado del lugar. Se llamaba Marta y era conocida por su conexión con historias antiguas. No te prometo que lo que digas sea fácil de digerir, agregó, pero podrías encontrar algo de paz. Decidí que tenía que intentarlo. Esa misma tarde fui a buscar a Marta. La encontré en una pequeña tienda de antigüedades, rodeada de objetos polvorientos. Le conté mi historia y ella me miró intensamente, como si pudiera ver más allá de mis palabras. Hay cosas que se adhieren a nosotros, dijo finalmente. No siempre son malignas, pero pueden estar atadas a un sentimiento. Quizás la risa que escuchas es un eco de lo que pasó en tu viejo hogar. Intenté absorber su explicación, pero me sentía más perdido que antes. La idea de que llevaba algo conmigo me llenó de pavor. Mientras me preparaba para dejar la tienda, Marta me detuvo. Ten cuidado. Si decides ignorarlo, puede que no lo hagas por mucho tiempo, me advirtió. Su advertencia seguía resonando en mi mente. Caminé a casa angustiado. Esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de la risa se volvió más claro. Sentí que estaba al borde de comprender algo, pero el miedo me envolvía. Entonces escuché un golpe en la ventana. El corazón me dio un vuelco. No otra vez, murmuré para mí mismo. Me levanté de la cama, temiendo lo que podría encontrar. Saqué el juguete que había traído conmigo y lo miré. Tal vez había más en él de lo que pensaba. Sin pensarlo, me dirigí hacia la ventana. Lo que encontré afuera me dejó helado. Ahí, a la luz de la luna, vi a una figura, una sombra del pasado, y me di cuenta de que ahora no podía huir de ello. La risa, esa risa tan familiar, regresaba una vez más. Capítulo 3. La figura estaba ahí, inmóvil. No pude distinguir detalles, pero el aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi respiración se aceleró mientras observaba. Era como si aquella sombra me estuviera esperando. ¿Quién eres?, logré preguntar, pero mi voz apenas fue un susurro. La figura pareció estremecerse, pero no se movió. La risa se intensificó en mi mente, un eco que retumbaba en cada rincón. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. De repente, la sombra dio un paso adelante. Su contorno se volvió más nítido, y reconocí una silueta que había visto en mis pesadillas. Los ojos, aunque oscuros, brillaban con una mirada penetrante. Era el mismo rostro que había visto años atrás en un viejo álbum de familia, el de una niña cuyos ojos reflejaban la felicidad y la tristeza a partes iguales. Dio otro paso hacia mí, y la risa sonó más cálida, casi como un llamado. Olvidé mi miedo por un segundo. Me acordé de cuando era niño y todo era un juego, pero ahora esa risa se mezclaba con la desesperación. «Déjame en paz», grité, cerrando los ojos. Al abrirlos de nuevo, ya no estaba. El vacío afuera me incomodó. La noche se sentía más oscura, como si me había devuelto a mi antigua pesadilla. Regresé a la cama, temblando. De inmediato, el juguete que había traído comenzó a vibrar levemente en mi mano. Lo solté en la mesita de noche, sintiendo un escalofrío recorrerme. Tal vez Marta tenía razón. Quizás llevaba algo más que un juguete, y ahora sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, decidí investigar la historia de mi antiguo edificio. Pasé a la biblioteca del vecindario, lleno de incertidumbre. Había un rincón donde el polvo y la sombra se mezclaban, y allí encontré una sección dedicada a la historia local. Un libro llamó mi atención. Su portada era antigua, desgastada por el tiempo. Di un vistazo rápido, y mientras hojeaba las páginas, una imagen se detuvo a mitad. Era una foto de una niña con una gran sonrisa, jugando con el mismo tipo de juguete que yo tenía. Mi corazón se encogió. La descripción al lado decía que había desaparecido en circunstancias misteriosas. La fecha era hace 5 años. «¿Qué te pasó?», murmuré sin darme cuenta de que las palabras salían de mis labios. El bibliotecario me observó con curiosidad, y por un momento sentí que había cometido un error al hablar en voz alta. Sin embargo, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había unido mi destino al de esta niña que nunca regresó. La hoja del libro comenzó a fluir, con un escalofrío que recorría mi espalda, y di un salto al escuchar el repiqueteo de la puerta al abrirse. Una figura entró en la biblioteca. Era Marta, pero esta vez no lucía la calma que había mostrado en su tienda. Su rostro reflejaba preocupación. «Tengo que hablar contigo. Lo que has encontrado no es solo un eco del pasado», dijo con urgencia. Su advertencia hizo que una sensación helada me recorriera.
Algo profundo en mi interior sabía que las respuestas que buscaba atraerían consigo más preguntas. Mientras mi mente giraba, una idea se instaló en mi pecho. Debía enfrentar lo que había traído conmigo, o la risa seguiría persiguiéndome. ¿Qué me escondes?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso entre nosotros. Necesitaba saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Marta me miró fijamente, como si evaluara si estaba listo para lo que tenía que decir. Se acercó un poco más, bajando la voz. La niña de la foto era especial. Muchos en el vecindario la conocían. Se decía que tenía un don. Su mirada se desvió hacia el suelo, y yo entendí que no era una conversación sencilla. Un don. ¿Qué tipo de don? No podía dejar que su incertidumbre me afectara. Cada palabra de ella encendía más preguntas en mi mente. El recuerdo del rostro inocente de la niña me asaltaba, la misma figura que había visto en mis sueños. Era capaz de ver cosas. Algunas personas creen que podía comunicarse con lo que está más allá. Su voz apenas era un susurro. Cuando desapareció, el edificio quedó marcado. Los ecos de lo que pasó aquí todavía permanecen. Ecos, repetí, intentando procesar la información. ¿Te refieres a...? No podía terminar la frase. La idea de que los ecos de su desaparición aún estuvieran por ahí, rodeándome, me llenaban de inquietud. Siento que lo que has encontrado no es solo un juguete. Hay algo más en él, algo que la niña dejó atrás. Marta se acercó y tomó el juguete de la mesa. Lo sostuvo entre sus manos, estudiándolo con atención. No sientes ninguna conexión cuando lo tocas. Asentí, aunque me horrorizaría admitirlo. Había algo indescriptible, una fuerza que parecía unirnos y a la vez desgarrarme. No sé qué más hacer. Solo quería averiguar qué había pasado. Marta cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo. El día que desapareció, los vecinos escuchaban risas. Luego, un silencio absoluto. Nadie la volvió a ver. Su juguete también desapareció. El aire en la biblioteca se volvió más frío, y el murmullo distante de los libros pareció ahogarse. ¿Y ahora? ¿Puede que haya regresado de alguna manera?, pregunté. Podría ser. Sus ojos destellaron con preocupación. Pero lo que no sé es por qué ha elegido conectarse contigo. Tienes que tener cuidado. Lo que se está desatando puede ser peligroso. ¿Qué significa eso?, quise saber. Necesitaba respuestas. La propia idea de que algo oscuro pudiese estar vinculado a mí me llenaba de pánico. La conexión no era solo un juego, era una trampa. Hay quienes no desean que se sepa la verdad. Cuanto más escarbes, más atención atraerás. Sus palabras resonaron en mí, como un zumbido en mis oídos. En ese instante, un leve sonido interrumpió nuestra conversación. Un golpe sordo provenía de la parte trasera de la biblioteca. Ambos nos miramos y un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. La biblioteca no debería haber tenido nadie más. Debemos irnos, dijo Marta con voz firme, pero algo en su mirada me detuvo. Espera, puedo averiguar qué está pasando aquí. Caminé hacia el sonido, mis pies se movían por impulso, y aunque el miedo me recorría, necesitaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mientras me acercaba, el silencio se tornó más inquietante. De repente, la luz parpadeó y la vibración del juguete comenzó a aumentar. Miré hacia atrás a Marta, que ahora lucía pálida. No deberías. La puerta se abrió con un crujido. Ahí estaba, al borde de la oscuridad, una figura familiar, con una sonrisa que nunca debería haber aparecido allí. Un terror indescriptible me invadió al reconocer el rostro. No, no puede ser, murmuré. La figura sonrió con una expresión inocente, pero en el aire se percibía una tensión que me decía que todo estaba a punto de descontrolarse. Lo que había comenzado como una simple investigación estaba a punto de convertir mi mundo en un caos. Todo lo que había encontrado ahora me desbordaba. Era hora de enfrentar los ecos del pasado. Sin embargo, al girar, me di cuenta de que había algo más que un reencuentro. Algo oscuro nos observaba desde las sombras, y lo que había comenzado como un eco podría convertirse en mi peor pesadilla. Capítulo 5. La figura frente a mí sonreía, y esa sonrisa no encajaba con los recuerdos que llevaba de ella. Mi mente se aferraba a la idea de que era una ilusión, un frío deseo de mi subconsciente. Pero no era un sueño, era real, y con cada segundo que pasaba, la distancia entre nosotros se encogía. «¿Estás aquí?». La voz salió de mis labios con un temblor que no pude controlar. La figura arqueó una ceja, como si se sorprendiera por mi duda. «Siempre he estado aquí», respondió con una dulzura inquietante. Las palabras me atravesaron y comprendí, en ese instante,
que no era una simple reunión, era una confrontación. Marta retrocedió, su rostro se llenó de miedo. No, no deberías estar aquí, murmuró, pero su voz se perdió en la tensión del momento. La figura avanzó un paso y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Si esto era un eco del pasado, ya no era solo un susurro, era un grito ensordecedor. ¿Quién eres?, le pregunté, intentando mantener la calma mientras un torrente de preguntas se arremolinaba en mi mente. La niña que había visto en la foto nunca debía haber estado en este lugar. Su mirada, ahora más intensa, me hizo sentir que había cruzado una línea que no podía deshacer. Soy quien eres, y tú eres quien fui, respondió, como si cada palabra fuera un hechizo que resonaba en mis huesos. He vuelto a buscar mi lugar. Mis pulgares comenzaron a sudar, y la idea de la conexión que Marta había mencionado se sentía más aterradora. No puedes estar aquí, intenté afirmar, aunque la fragilidad de mi voz contradijo la firmeza de mis palabras. Pero, ¿y si sí? La figura giró hacia donde la luz parpadeaba, desdibujando la línea entre el niño que yo conocía y el misterio que ahora se alzaba ante mí. Los ecos no se desvanecen, permanecen hasta que alguien los escuche. El juguete en la mesa vibró con más fuerza, como si respondiera a lo que estaba sucediendo. Marta estaba paralizada, sin saber si escapar o quedarse. Una decisión ya no era posible. El ambiente se cargaba con una energía opresiva. «Esto no es un juego», grité, acercándome un poco, desafiando la influencia sobrenatural que parecía unirnos. Pero la figura simplemente sonrió, un gesto que me heló la sangre. «Cada juego tiene reglas, y tú no comprendes las tuyas». En ese instante, todo estalló en una serie de sombras. Siluetas comenzaron a surgir de la oscuridad, como si el pasado hubiera cobrado vida, trayendo consigo memorias olvidadas. Gritos ahogados atormentaban el aire. «Marta», la llamé, desesperado, «¿qué hacemos?». Ella no respondió. Su mirada estaba fija en una sombra cada vez más oscura, algo que sentía pulsar en su interior. «Estás a punto de descubrir la verdad que has desencadenado», dijo la figura, mientras las sombras parecían acercarse más. El pánico invadió mis venas al darme cuenta de que el peligro no venía solo de la criatura que se parecía a una niña, sino de todo lo que había revivido. «Y ahora, ¿estás listo para escuchar?». La risa resonó mientras las sombras fluyeron a nuestro alrededor. Fue entonces cuando un pensamiento aterrador me atravesó. Quizás ya era demasiado tarde. Lo que hiciera a continuación podría definir no solo mi destino, sino que también podría arrastrar a Marta al abismo. Sin embargo, una parte de mí, la más profunda, sabía que el hilo de la verdad debía ser desgarrado, sin importar el costo. «No, espera», grité a las sombras que se abalanzaban, y así todo a mi alrededor parecía desvanecerse, llevándome a un lugar donde el tiempo nunca había existido. La pregunta que me agobiaba ahora era si alguna vez podría regresar a casa. Capítulo 6. La oscuridad se tragó la habitación de un solo golpe. La luz se desvaneció, y con ella, cualquiera que fuera la conexión con el mundo tal y como lo conocía. Todo era opaco, y la frialdad me caló los huesos. No podía moverme, no podía pensar. Me encontraba en un lugar donde las sombras se retorcían como serpientes. Cada susurro era una declaración de intenciones, como ecos de un pasado que reclamaba su espacio. Marta estaba a mi lado, su presencia tan tangible como la mía, pero su pálido rostro reflejaba terror. «¿Qué está pasando?», pregunté en voz baja, apenas audible entre las sombras que parecían avanzarnos. Ella no me miraba. Su atención estaba fija en un punto más allá de mí, como si estuviera buscando algo o alguien. «Ellos están aquí», murmuró, y su voz tembló, con ecos de angustia. En ese momento, esas palabras tuvieron un efecto en mí, como si un rayo de advertencia atravesara el aire. No estaba solo en este vacío. «No podemos quedarnos aquí», dije, intentando sonar más decidido de lo que realmente me sentía. Pero mientras hablaba, las sombras comenzaron a juntarse. Un zumbido envolvía el espacio, un canto que prometía destrucción. Sentía la presión sobre mi pecho y el pánico comenzó a escalar. «Mira», Marta apuntó hacia un lugar donde las sombras parecían agruparse. Allí, una figura emergía. Era borrosa al principio,
como un reflejo distorsionado de un pasado que no quería abrazar. Pero a medida que se acercaba, las líneas se definieron más. «¡Es ella!», Marta chilló, y el horror en su voz me hizo dar un paso atrás. La figura tenía el mismo rostro que la niña de mis recuerdos, pero los ojos eran más oscuros, profundos, con una tristeza que desgarraba. «¿Por qué no me has liberado?», murmuró la figura, la voz una mezcla de lamento y desafío. «Tanto tiempo esperando». Mis piernas temblaron, la necesidad de huir se apoderó de mí, pero me mantuve de pie, incapaz de apartar la mirada. «No tengo nada que liberarte», respondí. Mi voz era un eco tembloroso. Ella sonrió, pero no era la sonrisa de un niño. Había algo más en ella. La risa que siguió resonó como un trueno, y las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez, formando figuras más definidas, más amenazantes. «Cada sacrificio tiene un precio», dijo, y el aire se volvió denso y pesado. «Te he estado esperando, ¿sabes? El juego ha comenzado». Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, las sombras a mi alrededor se aglomeraron, convirtiéndose en figuras que parecían arrastrarse hacia mí. El miedo se apoderó de mi mente. Tenía que salir. «Marta, ven», grité, pero ella estaba paralizada, atrapada en una especie de trance. «Marta», la llamé de nuevo, extendiendo mis manos hacia ella, como si pudiera alcanzarla, como si pudiera sacarla de este horror. Ella finalmente giró su cabeza hacia mí, pero sus ojos estaban vacíos. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz susurrante como un viento frío. No sé nada», grité, sintiendo como el terror se palpaba en el aire. La figura de la niña sonrió nuevamente, y esa sonrisa parecía contagiar la oscuridad a nuestro alrededor. Y en ese momento comprendí que estaba perdiendo el control. Todo lo que había evocado, todo lo que quería olvidar, ahora salía de las sombras. Una imagen surgió en mi mente, un cementerio, un lugar donde todo había comenzado años. La conexión, mi pasado, lo que había traído, cada fragmento de mi memoria se alineó en un solo grito. «¡Marta, corre!». Me lancé hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, la oscuridad me absorbió y todo se volvió negro. No sabía a dónde me llevaba esa oscuridad, pero sabía que debía luchar. La pregunta que me acechaba ahora, ¿podría encontrarla a tiempo? Capítulo 7. El frío aumentó al instante y desperté con un jadeo, llameante en un lugar diferente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero podía sentir el latido de mi corazón en cada rincón de mi ser. Me encontré en un pasillo oscuro y estrecho. Las paredes goteaban humedad y el olor era a moho, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces parpadeaban intermitentemente y por un breve instante dudé de mi cordura. «Marta», llamé. La voz salió de mis labios como un susurro. La respuesta no llegó, solo el eco de mi propio temor. Sentí una punzada de pánico. La oscuridad me había tragado, pero había salido de aquello de alguna manera. ¿Dónde estaba ella? ¿Y qué había pasado realmente? Comencé a caminar. Las sombras se lanzaban a mis pies, como si fueran criaturas esperando a consumir la luz. Cada paso resonaba en el corredor, y me di cuenta de que había algo más, un murmullo en el aire, un canto como el que había sentido antes, pero ahora era diferente. Era un dirigiendo, un llamado seductor que prometía respuestas. Mis instintos gritaron que me detuviera, pero la necesidad de encontrar a Marta, de comprender lo que había traído de aquel cementerio, me empujó hacia adelante. Las puertas que se alineaban a cada lado parecían cada vez más amenazantes, como si mismas estuvieran viviendo y respirando. Al pasar junto a una puerta entreabierta, un rayo de luz me cegó temporalmente. Me acerqué, dándome cuenta que había un hueco, una abertura justo lo suficientemente grande para asomarme. La sala dentro era vasta,
repleta de velas encendidas que danzaban en la brisa de un aire helado. En el centro vi una mesa antigua rodeada de figuras con capuchas. El terror se instaló en mí al reconocer que cada uno de ellos parecía estar deliberando sobre algo. Su sacrificio se acerca, decía una de las figuras en un murmullo grave. No ha escapado del destino que les hemos preparado. ¿Qué están diciendo?, pensé, golpeando la puerta con los nudillos, tratando de atraer su atención. Pero la cautela me hizo detenerme.
Alguien o algo estaba intentando reunirse con Marta a través de mí. Una mano fría, como el aliento de un espectro, acarició mi brazo. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la penumbra ahogándome. Sin embargo, el murmullo continuaba, resonando a mi alrededor. «Ella es la clave», repetía una voz sin rostro. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Qué querían con Marta? Sin pensar, decidí que ya no podía quedarme a la espera. Había que dar un paso. No podía dejarla caer en sus manos. Con el corazón golpeando en mi pecho, empujé la puerta y salí corriendo hacia el grupo de figuras. No podía ser demasiado tarde para salvarla. «Marta», grité, desbordando la calma sombría del lugar. Y entonces, en un giro inesperado, la habitación se llenó de sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. La mirada ansiosa de las figuras se fijó en mí, y entendí que el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 8. El grito se desvaneció en el aire frío, pero las sombras parecían cobrar vida, como si respondieran a mi desesperación. Las figuras con capuchas se giraron lentamente hacia mí, sus rostros ocultos, pero sentí su mirada perforando mi ser. Estrujé los puños, deseando una salida, pero no había manera de retroceder. El peso de su atención era abrumador. «¿Quiénes son ustedes?», logré articular, aunque mi voz titubeaba. Las palabras se tiñeron de miedo y mi mente daba vueltas, atrapada entre la necesidad de huir y el deseo de entender. Una figura, más alta que las demás, alzó una mano. «No temas, intruso», dijo con una voz que sonaba inhumana, profunda y distante. «Has llegado justo a tiempo para ser parte de lo inevitable». «¿Inevitable? No tengo tiempo para juegos», grité, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí. «Marta», repetí, consciente de que ella era la razón por la que estaba aquí. En ese momento, una luz brillante surgió de la mesa, iluminando el símbolo familiar grabado en el suelo. La luz pulsó, danzando al ritmo del murmullo colectivo de las figuras. Tuve la sensación de que esa energía respondía no solo a mi presencia, sino a un poder que vinculaba a Marta y a mí de forma inextricable. «Ella es el puente», dijo la figura alta, acercándose un paso hacia mí. «El portal entre los mundos, el sacrificio que permitirá a nuestro reino florecer». «Detente», grité, con más fuerza que antes. Mi temor se convertía en determinación. No permitía que se apoderaran de Marta, y aunque no sabía cómo, estaba decidido a luchar. «Si quieres salvarla, debes entender», la figura continuó, su tono más suave, casi persuasivo. «Tu conexión con ella es poderosa. Ustedes dos son vitales para nuestro propósito». El revuelo de sus palabras resonó en mi mente. Eran ellos los responsables de todo lo que había pasado, de los sueños, de las sombras, del cementerio. En un instante de claridad, enterneció mi rabia. Marta no debía ser un peón en su juego. Pero mientras pensaba en un plan, las sombras comenzaron a moverse hacia mí. Se alzaban con agilidad, como tentáculos que intentaban atrapar mis piernas. Retrocedí, el pánico inundando mi cuerpo. «¡No! ¡Quiero a Marta!», grité, luchando contra la marea de oscuridad. En ese momento recordé el objeto en mi bolsillo, aquel amuleto que había recogido en el cementerio. Lo saqué sin pensar y lo sostuve en alto. «¡No se acerquen a mí!». La luz del amuleto comenzó a brillar intensamente, y las sombras se detuvieron, parecían retroceder ante su resplandor. El aire se volvió espeso, y el murmullo de las figuras se tornó en un grito colectivo, una mezcla de ira y temor. «Eso no detendrá lo que se debe hacer», vociferó la figura alta, su voz reverberando como un trueno. «Podría salvarla, no tengo miedo», respondí, con la voz resonando con más firmeza de lo que me sentía. La incertidumbre pesaba sobre mí, pero no podía volver atrás. La luz del amuleto crecía, y las figuras se desvanecían, replegándose entre las sombras. En ese instante vi algo que me heló la sangre, la forma pálida de Marta emergiendo de la oscuridad, apenas visible, con una expresión perdida en su rostro. «¡Marta!», grité una vez más, dando un paso hacia ella. Pero el tiempo se detuvo. La figura alta lanzó un grito de furia, y el aire tembló a mi alrededor.
Justo cuando creí que la había alcanzado, la luz toreó y me vi empujado de regreso, atrapado en la penumbra. Los ecos de su risa oscura resonaban en mis oídos, mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. Había llegado demasiado tarde. Podía salvarla, o sería arrastrado por la misma sombra que la había tragado. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió, como si quisiera devorar cada fragmento de mi ser. Me sentí caer, como si el suelo debajo de mí se desmoronara. Pero justo cuando creí que todo se había perdido, el amuleto en mi mano brilló intensamente, luchando contra la oscuridad que me rodeaba. Intenté abrir los ojos, y todo se iluminó brevemente. Vi las sombras haciéndose más densas, girando como un remolino, pero el amuleto parecía ser un faro en la tormenta. Fue entonces cuando escuché un susurro entre el caos. ¡Lucas! La voz era de Marta y resonó con una mezcla de angustia y esperanza. Saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía y grité su nombre con todas mis fuerzas. ¡Marta! ¡Estoy aquí! ¡No te dejaré sola! El amuleto centelleaba y su luz parecía responder a mi determinación. Las sombras vacilaron, pero no se fueron. La figura alta gritó de nuevo, esta vez con un tono de profunda ira. «No entiendes lo que has desatado. No puedes romper el ciclo». «¿Ciclo? Dame a Marta», le respondí, sin saber realmente de qué ciclo hablaba. La confusión se azuzaba dentro de mí, pero eso no importaba ahora. Había que actuar. El amuleto en mi mano empezó a vibrar. Miré hacia abajo y vi que el símbolo en el suelo se iluminaba también, como si las dos fuerzas estuvieran conectadas, compartiendo un mismo propósito. Podía sentir que en el fondo de mi ser había un lazo que me unía con Marta, una energía que no podía ignorar. «¡Márchate!», grité a las sombras, sintiendo que mi voz resonaba con una fuerza inusitada. «No tienes poder sobre mí. No tendrás el sacrificio que buscan». Al decir esto, levanté el amuleto con todas mis fuerzas, enviando una ola de luz que se expandió por la sala. Las figuras comenzaron a derraparse, tropezando entre sí, y el aire se llenó de un agudo chillido. La figura alta intentaba mantenerse firme, pero su expresión de furia se convertía en desesperación. «Marta, por favor, dime que me escuchas». Intenté alcanzar su figura. El calor de mi conexión con ella me guiaba. «¡Despierta!». La luz del amuleto se intensificó, y las sombras retrocedieron con un estruendo, revelando más de la sala que antes había estado oculta. Y en ese momento vi el parpadeo de Marta, una luz tenue pero esperanzadora. «Lucas», su voz resonó débilmente, como un eco lejano. «Ayúdame». Era el momento que había estado esperando, el instante que podía cambiarlo todo. Moví el amuleto en su dirección, y la luz trajo consigo claridad en medio de la oscuridad. Las sombras, ahora disminuidas y frágiles, parecían desvanecerse como un mal sueño. «¡Estás aquí, Marta! ¡Lucha! ¡Nosotros podemos salir!», grité, sintiendo que el poder del amuleto se volvía más fuerte con cada palabra de aliento. Pero entonces algo cambió. Una oleada de poder oscuro apareció detrás de mí. La figura alta había sido empujada a un lado, pero ahora regresaba, con una fuerza renovada, como un espectro decidido a reclamar lo que creía suyo. Antes de que pudiera hacer algo, me encontré rodeado por la oscuridad una vez más. En ese instante, todo se volvió sombrío otra vez, y la batalla entre la luz del amuleto y las sombras se tornó crítica. Escuché las risas siniestras a mi alrededor. Supe que debía actuar rápido, pero no sabía cómo. Y de repente, recordé las historias de mi infancia sobre el sacrificio y la redención. Podría ser que existiera una forma de vencer el ciclo del que hablaban. Si el sacrificio era necesario, ¿qué significaba eso para nosotros? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensaba. Capítulo final. Desperté en un frío y desolado pasillo, sin saber cuánto tiempo había estado perdido en la oscuridad. Mis manos aún vibraban con la energía del amuleto, y la imagen de Marta, atrapada y vulnerable ante la figura oscura, me persiguió. Tenía que encontrarla. No podía rendirme. Esa conexión que había sentido antes de que la oscuridad me envolviera era más poderosa que cualquier miedo. «¡Marta!», grité, mi voz resonando en el silencio aplastante. Sin respuesta. Pero una sombra se movió en mi periferia, y sin pensarlo, la seguí, sintiendo un impulso urgente en el fondo de mi ser. Era como si la luz del amuleto guiara mis pasos, llevándome a algo, alguien. La sombra se detuvo frente a una puerta entreabierta, iluminada por una tenue luz dorada que irradiaba de su interior. Me acerqué despacio,
el corazón latiendo con fuerza mientras la imagen del rostro de Marta volvía a mi mente, y con un empujón crucé el umbral. El espacio era vasto y diferente al resto del laberinto sombrío en el que había estado. Aquí el aire se sentía más ligero, inundado por el olor a tierra fresca y flores. En el centro, sobre una mesa adornada con hojas marchitas, había un paisaje de luces danzantes. En el fondo, vi la figura de Marta, rodeada por el resplandor mientras sonreía débilmente. «¡Lucas!», exclamó, su voz resonando como un eco de esperanza. Sin pensar, corrí hacia ella. «Estoy aquí», le respondí, sintiendo que el peso de la oscuridad se aliviaba a cada paso. Pero antes de que pudiera alcanzar a Marta, las sombras comenzaron a tomar forma a nuestro alrededor, como tentáculos de una pesadilla aparentemente interminable. La figura alta apareció de nuevo, su mirada furiosa fija en nosotros. «No puedes escapar. Ella es el sacrificio que hemos esperado». El eco de su voz reverberó, sus palabras llenándose con la risa fría que me heló el alma. «No eres quien decide eso», respondí, con una valentía que no sabía que tenía. Aún sostenía firme el amuleto y sentía que su luz aún podía ofrecer protección. Era un arma, un símbolo de la conexión profundas entre Marta y yo, la línea de vida que había brillado incluso en los momentos más oscuros. Con un grito, levanté el amuleto en alto y todo el espacio pareció vibrar. «Marta, ven hacia mí, lucha». Ella extendió su mano hacia mí y en ese acto la luz del amuleto surgió e iluminó todo el lugar. Las sombras retrocedieron ante su resplandor. En un instante crítico me di cuenta de que había algo más en juego aquí. Quizás, para romper el ciclo que la figura había mencionado, había que ofrecer un sacrificio diferente. La mirada de Marta indicaba que comprendía. «No puedo quedarme así, Lucas. Tienes que hacerlo. Lo que nos une puede deshacer lo que ellos quieren», me dijo su voz, llena de determinación. Las sombras intentaban acercarse, pero la luz del amuleto las mantenía a raya. «No, Marta, no puedes», supliqué, pero el brillo en sus ojos ardía con una fuerza que no podía ignorar. «Tienes que vivir, y yo pelearé por nosotros. Fight for this life». Sin embargo, mientras hablaba, me di cuenta de que no tenía elección. La conexión entre nosotros ya era un sacrificio en sí. Las figuras empezaban a acercarse, y su ira explotó en gritos estremecedores. «No lo permitiré, no puedes interponerte en nuestros caminos. Este es el precio que deben pagar», resonó a voz alta, llena de desespero. «Si necesito enfrentar la oscuridad para salvarte, lo haré», grité, levantando el amuleto aún más alto. Fue en ese momento que vi una luz brillante, no solo del amuleto, sino desde el interior de Marta. Ella comenzó a brillar, y su luz parecía fusionarse con la mía en un espectáculo de esperanza en medio del caos. Las sombras titubearon, como si fueran alcanzadas por un rayo de claridad. De repente, el abismo se abrió ante nosotros, y todo lo que había sido me golpeó a la vez. El cementerio, la niña, el mero eco de sus risas. Y con un último grito, la figura alta se desvaneció en una espiral de oscuridad. Este ciclo no se puede romper. Y en ese instante, la luz se hizo más brillante, y todo se sumió en la blancura. Cuando finalmente la claridad volvió, me encontré de pie, con el amuleto aún en mis manos. Miré a mi alrededor y vi que estaba en el antiguo edificio donde había empezado todo, pero ahora estaba vacío. Nunca supe si realmente lo que enfrenté fue producto de mi mente o un fenómeno sobrenatural. Pero sabiendo que Marta estaba libre en algún sentido, me ofreció una paz inesperada. Me fui del lugar y nunca volví. A veces me encuentro pensando en los ecos de las risas. En la distancia puedo sentir la conexión que todavía existe entre nosotros, un susurro en el viento. Y aunque la verdad sobre lo que sucedió nunca se resolvió del todo, me enseñó que algunas puertas deben permanecer cerradas. No obstante, hay noches en que aún escucho agujas de risa en la distancia y me pregunto si realmente está en paz. Quizás solo el tiempo lo dirá.